Bienvenidos nuevamente. El tema de hoy tenemos nosotros composición y descomposición de vectores por método gráfico o por método analítico. Miren, ya hemos visto que un vector debe tener ciertas características, pero bien, ¿qué pasa cuando tenemos las características de un vector y lo queremos descomponer en sus componentes rectangulares o bien a partir de las componentes rectangulares sacar la fuerza resultante del vector o la resultante ya sea su magnitud o medida o el ángulo de inclinación? Bueno, primero empecemos por describir que cuando tenemos un vector, por ejemplo, aquí lo tengo en el cuadrante 1, este vector tendrá componentes tanto en el eje X como en el eje Y. Independientemente de, por ejemplo, donde se encuentre el vector, es decir, si el vector está aquí, si está acá, o se encontrará acá, nuestro vector, todos estos vectores deben de tener sus componentes dependiendo del cuadrante donde estén. Por ejemplo, este vector tendría aquí su componente fx, tendría aquí su componente menos fy, ya que se encontraría abajo, o este otro vector tendría aquí su componente que menos fy también, y aquí tendría su componente menos fx, o este vector también tendría sus componentes, en este caso sería fy positiva, y en este caso sería menos fx, por darte algún ejemplo. ¿Sale? Para este caso, pues bueno, nosotros nos vamos a referir a que va a tener una componente, ese vector, en x a x y una vector en y a y. Bien, a partir de esto, ahora checa si nosotros le asignáramos un valor. ¿Estamos? Digamos que aquí hubiera unos 40 grados y que la magnitud del vector la conociéramos y que fuera de unos, vamos a dar un ejemplo, 8 metros. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que yo conozco, los grados y la magnitud. ¿Cómo puedo conocer las componentes tanto en X como Y? Recuerden, como lo hemos venido a mencionar en el tema de vectores, a partir de funciones trigonométricas, ya que aquí se me están formando triangulitos, mira, ¿sale? Donde hacemos referencia siempre que para Y vamos a utilizar la función seno por el cateto opuesto y para X la función coseno por el cateto adyacente. Muy sencillo. ¿Cómo lo calculamos? Tomando en cuenta su magnitud y su ángulo. Para X, ¿sale? La AX en este caso, porque es el vector A, va a ser igual a ¿qué? A la magnitud, esta es la magnitud, la medida, a la magnitud por el coseno de dicho ángulo. Y para Y tendremos que tomar en cuenta nosotros, AY va a ser igual a ¿qué? A la misma magnitud, pero ahora por el seno del mismo ángulo. Y de esa manera nosotros podemos conocer las componentes. A ver, ¿qué pasa cuando nosotros queremos conocer la magnitud y el ángulo, pero cuando tú conoces las componentes? Por ejemplo, imagínate lo siguiente. No imagina, aquí lo vamos a tener, ¿sale? Que tenemos una componente fy y una componente fx. En fy tenemos 4 metros y en fx tenemos 3 metros. ¿Sale? Si lo hiciéramos nosotros de manera gráfica, pues nosotros tendríamos una escala para esta componente. Por ejemplo, lo voy a hacer así al tanteo. Sale, mira, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí pondría más o menos, 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos nosotros localizando esas componentes. Me dice que en Y yo voy a tener 1, 2, 3, 4. Hasta aquí llega fy. Y en X me dice que 3. 1, 2, 3. Hasta aquí llega fx. ¿De qué manera voy a poder conocer en dónde se encontraría el vector resultante? Pues por medio de su intersección. ¿Sale? Por ejemplo, si nosotros trazamos líneas rectangulares o líneas horizontales y verticales a partir de mis componentes, va a haber una intersección de ellas, mira, aproximadamente. De acuerdo a mi escala, pues yo tendría que ver de dónde parten los vectores, trazar una línea recta, en este caso, y
puedo conocer yo ¿qué? La magnitud de este vector a través de la escala que puse. Aproximadamente, fíjate bien, a mí me da 1, 2, 3, 4, 5.5. Más o menos mi magnitud me da de 5.5, en este caso vamos a decir que son metros. Y si pongo aquí mi transportador, vamos a medirlo, aproximadamente son 10, 20, 30, 40, 50, unos 55, por así decirlo. Vamos a ver qué tan lejos o qué tan cerca estamos. Unos 55 grados. De manera, ¿qué es? De manera gráfica. A ver, si lo hiciéramos de manera analítica, pues bueno, a partir de esto, nosotros también podemos conocer el ángulo y podemos conocer la magnitud. ¿Por medio de quién? Mira, nosotros queremos conocer esta parte más larga. ¿A partir de quién? Del cateto adyacente y del cateto opuesto. ¿Quién o qué teorema me ayuda a conocer esto? Pitágoras, que va a ser igual, vamos a decir la magnitud o fuerza resultante va a ser igual a la raíz, ¿sí? ¿De quién? Vamos a ponerlo aquí, de fx al cuadrado más fy al cuadrado. Vamos calculándolo, a ver qué nos da, así muy sencillo. Esto va a ser igual, raíz de que fy, ¿cuánto vale fy? Me dice que 3 metros al cuadrado, más ¿cuánto vale? Fx 3 metros, fy vale 4 metros al cuadrado. Esto va a ser igual, los elevamos al cuadrado, 3 por 3 son 9, más 4 por 4 son 16. Esto va a ser igual a ¿qué? A la raíz de 25, 9 más 16, 25, 5 por 5, 25, su raíz es de 5 metros. Aproximadamente a nosotros nos daba así, de manera con mucha incertidumbre, 5.5, mira, de manera analítica, por medio del teorema de Pitágoras, ¿sí? Nos da ¿cuánto? 5 metros. Es importante, lo voy a remarcar aquí, con esta fórmula podemos nosotros calcular la magnitud, ¿sí? A partir de componentes rectangulares, fy y fx, de cuánto va a valer la medida de nuestro vector. ¿Qué nos falta? Calcular el ángulo. El ángulo lo vamos a calcular con la función tangente. ¿Sale? Voy a borrar esto que está aquí para que me dé un poquito más de espacio. Ahí les voy. Yo creo que aquí cabemos. ¿Sale? Y tenemos nosotros, recuerda que la función tangente me relaciona el cateto adyacente, el cateto opuesto, o x y y, pero siempre debemos de respetar que en la tangente, para encontrar el ángulo, va siempre y arriba, es decir, el cateto opuesto. En este caso sería fy entre fx. Si lo calculamos nosotros, tendríamos, para nuestro ejemplo, tangente del ángulo es igual, ¿cuánto vale fy? 4 metros entre 3 metros, pero yo ando buscando, ¿verdad? Como ya hemos visto, mi ángulo, ¿qué me estorba? La tangente pasaría al otro lado, pero de forma inversa, ¿sí? Y decimos nosotros que el valor del ángulo será igual a la tangente inversa, ¿de quién? De la división de mi cateto opuesto en mi cateto adyacente, en este caso 4 entre 3, pues 1.33, ¿sale? Voy a tomar dos decimales, 4 entre 3, 1.33, tangente, perdón, el ángulo va a ser igual, recuerda, para calcular la tangente inversa vamos a presionar Shift tangente, ¿de cuánto? De 1.33, ahí lo tenemos, y nos da un valor de 53.06 grados. ¿Cuánto nos había dado más o menos de forma gráfica? Mira, 55 de forma analítica nos está dando un valor de 53.06, por ahí andan, ¿verdad? Entonces también recalco esta fórmula. ¿Con qué vamos a calcular nosotros el ángulo de manera analítica? Con la función tangente. Entonces, en resumen, chicos, vamos a tener de dos. Cuando tengamos sistemas de este tipo, pueden estar en diferentes cuadrantes, como lo vimos, pero ¿a partir de qué? De cuando te den el ángulo y la magnitud, la medida, tú puedes sacar sus componentes. O bien, si te dan, en este caso, las componentes, ¿sale? Si te dan las componentes de manera gráfica, lo podemos hacer de acuerdo a una escala en donde está la intersección, medir nuestro ángulo con un transportador y mi escala
cuánto mide mi magnitud de acuerdo a la escala que yo tenga, o de manera analítica con Pitágoras podemos sacar nosotros la medida de la magnitud, ¿sí? Sumando los cuadrados de cada uno de los catetos, en este caso de las componentes rectangulares, y tendremos nuestra medida. Y para sacar el ángulo podemos utilizar la función tangente, recordemos siempre cateto opuesto entre adyacente, y despejando nuestro ángulo con la función tangente inversa de la división de ellos. Hasta aquí el video de hoy y nos vemos en el siguiente video.